Hola mis amigos, te habla Ecobot, y en esta nueva oportunidad tenemos algo sorprendente por decirte. Y nuestro guardián del agro Felipe nos va a dejar un importante mensaje acerca de la ventaja de las cercas vivas en tus cultivos y de los grandes aliados que podemos estar ignorando a menudo. Quédate aquí con nosotros para ver de qué se trata, y no olvides dejar tus comentarios para más información. Comencemos. Muy buenos días para todos, acá hablando desde el canal Guardianes del Agro, en la sección de Acá Curiosos. Nos encontramos en esta mañana lluviosa, friolenta, en una finca de flores de carácter exportativo, acá en la sabana de Bogotá, en Colombia. En estos momentos nos encontramos haciendo una pequeña revisión, un acompañamiento en campo con respecto a los programas de biológicos que se manejan aquí en la finca. Básicamente es un pequeño acompañamiento que se hace, referenciarles un poco acerca de lo que se viene haciendo desde hace unas semanas atrás, encontrando pequeños enemigos naturales que posiblemente no hayamos tenido en cuenta o que quizás nunca hayamos escuchado. Y muchos de pronto se preguntarán, bueno, ¿de qué se tratará? ¿Sí? En este caso vamos a hablar específicamente de la importancia que tiene las cercas vivas dentro de las fincas agrícolas, ya sean de carácter, por ejemplo, tipo exportativo, en cultivos ornamentales, en cultivos frutícolas o también en cultivos hortícolas. Mucho se ha hablado al respecto de las cercas o las barreras vivas como aquellas barreras físicas que nos ayudan a controlar o a mitigar un poco la llegada de plagas, la llegada de muchos bichos que posiblemente nos puedan atacar a nuestros cultivos. U otros lo utilizan simplemente en el perímetro de las fincas como una barrera física para cortar o simplemente para cortar como la trayectoria del viento. Tiene múltiples funciones. De igual manera, si ustedes tienen algún tipo de comentario adicional, pueden dejarlo en los comentarios del canal y con mucho gusto lo podemos ir consultando. Bueno, como bien sabemos, hay muchas especies que se pueden utilizar como barreras físicas que implementan muchas fincas de la sabana aquí en Colombia y en muchos lugares, muchas regiones del país, ¿sí? En el cual pues son la mayoría de especies nativas. Otras son especies ornamentales que son introducidas de otras partes del mundo desde hace muchos años y que quizás de pronto en su momento no hubo algún control con respecto a esto. Sin embargo, para resaltar un poco de la importancia de estas plantas, nos sirve muchísimo dentro del manejo integrado de plagas, si lo podemos implementar de esa manera para controlar, o de una u otra manera más bien, atraer enemigos naturales que nos puedan servir como refugios alternos para ellos. ¿Sí? Hay algunas especies que podemos estar utilizando o que se utilizan mucho y de muchas familias de especies vegetales, donde normalmente sirven como atrayente también para polinizadores como abejas, abejorros de múltiples especies o de múltiples familias, ¿sí? En este caso, en esta finca donde me encuentro hoy, nos encontramos con algo muy curioso, muy particular, y es que, bueno, hay unas especies que tenemos o que tienen sembradas aquí, que es el caballero de la noche, es una solanácea, y tenemos otras dentro de las cuales se encuentran el sauco, se encuentran también eugenias, eugenia de la familia mirtácea, ¿sí? Que nos ayudan muchísimo pues o que se utilizan bastante, no solamente en esta finca sino en las de la sabana en general, ¿sí? Ya entrando en materia, hay algo en el cual nosotros siempre tenemos en cuenta o tenemos como ese énfasis negativo de que estas plantas son solamente atrayentes de plagas, que nos atraen mucho mosca blanca, nos atraen mucho trips, que de una u otra manera nos causan en teoría un perjuicio y que no tenemos en cuenta pues su papel importante no solamente para la parte ambiental de lo que nos exigen los entes certificadores, sino de una u otra manera se llega a tal punto de no tenerlas o inclusive de ambientar o
de recrear la fauna o la flora más bien, con especies que son introducidas pero que no aportan como un significado como un poco más profundo dentro del manejo integrado y también como parte de la solución ante las plagas. Entonces, a continuación les voy a mostrar un pequeño enemigo natural, un nuevo Pokémon que estuvimos descubriendo con el ingeniero Mateo, quien me acompaña en estos momentos. Sí. En este momento vamos a hablar un poco acerca de ese enemigo natural que, para serles sinceros, estuvimos confundiéndolo mucho con mosca blanca, que es una plaga muy común dentro de las ornamentales que se encuentran aquí en la sabana. ¿Sí? Entonces, en este próximo video que les voy a mostrar, acompáñenos para que podamos descifrar qué tipo de enemigo natural estamos diciéndoles a ustedes y tengan en cuenta pues para futuras observaciones. Entonces, como se pudieron dar de cuenta en el video anterior, ahí de ese pequeño animalito caminando sobre el fondo azul de ese planillero, resulta y pasa que es un benéfico perteneciente a la familia Neuroptera, ¿sí? Para ustedes que de pronto tienen conocimiento en el tema de controladores biológicos o de todo ese mundo de insectos que se utilizan dentro del manejo integrado para control de plagas, el orden Neuroptera, al cual pertenece una serie de insectos que son en su mayoría carnívoros, o bueno, es decir, que se alimentan de otros insectos de cuerpo blando. Los más utilizados son, o los más conocidos son de la familia Chrysopide, donde se encuentra Chrysoperla carnea, donde se encuentra Chrysoperla externa, otros tipos de especies del género Chrysoperla, que son como los más conocidos dentro del control biológico en ese orden de insectos. Sí, en Neuroptera realmente hay 12 familias en total actualmente clasificadas dentro de ese orden. Las más conocidas dentro del control biológico, ya sea en cultivos agrícolas o forestales, se encuentran, como les decía, la de la familia Chrysopide, que son las más conocidas como crisopas verdes. Se encuentra la familia Hemerovide. Hemerovide es la que se encuentra, por ejemplo, la crisopa parda, que es muy similar a la crisopa verde, pero por tamaño. ¿Sí? Y por hábito alimenticio del adulto se diferencian, ya que el adulto también es carnívoro. Y resulta que hay una tercera familia, de la que quizás nunca han escuchado y que es muy poco conocida, que es la Coleopterígide. La familia de los coleopterígidos es la que vamos a hablar a continuación y es la que acabamos de ver el adulto posándose sobre el planillero de fondo azul. ¿Sí? Esta familia realmente para nosotros fue sorprendente saber que existe, porque realmente hay muy poca información literaria o biográfica con respecto a este depredador. Y resulta que lo más fascinante de todo es que son más vistos y es más visto en la fauna silvestre que las mismas crisopas verdes y que las mismas crisopas pardas. ¿Sí? Tanto los estados inmaduros, entendiéndolo como las larvas, específicamente los móviles, los inmaduros móviles como las larvas, y los adultos son carnívoros. ¿Sí? Es decir que normalmente uno conoce que la crisopa verde, el adulto es casi que se comporta como una mariposita, o sea que solamente se alimenta como de néctar, de polen y ya, mientras que las larvas son las más voraces, consumiendo varias plagas o consumiendo pues varios insectos de cuerpos blandos como áfidos, consumiendo por ejemplo algunas veces trips, ácaros. Mejor dicho, son de dieta generalista, como se denomina o como normalmente los conocemos. Y de igual manera ya les voy a presentar también un pequeño video para que ustedes, o bueno, unos pequeños cortos para que ustedes se den cuenta cómo son las larvas, cómo son los estados de pupa, los estados quiescentes de este depredador y algunas otras imágenes de este depredador en su fase adulta. Realmente son muy pequeñitos, miden entre unos 6 a 7 milímetros y presentan una sustancia cerosa que cubre todo su cuerpo y que normalmente si uno no es buen observador, lastimosamente uno puede confundirlo
muy fácil con cualquier otra cosa, con polillas o con mosca blanca, una mosca blanca grande, pero de una u otra manera no tenemos conocimiento y mucho menos de que este es un gran depredador nativo que se encuentra de manera natural aquí en nuestra sabana y en múltiples partes acá de nuestro país. Las patas hacia adelante. Sería genial que él está comiendo huevos, ¿no? Pero si los buscan. Resulta que este gran benéfico, este gran depredador de esta familia de neurópteros, como les decía, los estados móviles consumen toda clase de plagas. De acuerdo a la literatura revisada, que normalmente aparece en España, en países como Australia, mucha información del exterior. Realmente aquí en Latinoamérica hay artículos o hay información también en México, algo en Argentina con respecto a este depredador. Este depredador de una u otra manera se comporta casi que de manera cosmopolita a nivel mundial. Se encuentra en diferentes regiones del mundo. Aquí en Colombia, por lo general, revisando información literaria, hay muy poca información sobre este depredador. Hay muy poca información sobre este depredador, pero de una u otra manera, con la información que nosotros tenemos, podemos asimilar que este Coleopterígido, ¿sí?, pertenece al género Conguentia sp, una especie de este género. No podemos estar muy claros si es de la especie Sosiformis porque tiene un parecido muy similar, sobre todo por el tema de la larva, el adulto, pero para ese tipo de caracterización morfológica y taxonómica de estos insectos es mejor hacer un estudio más profundo con entidades que se encarguen de hacer este registro mucho más detallado para llegar en lo más probable a la especie, ¿sí? Pero podemos saber de que es del género Conguentia por los hábitos alimenticios que estuvimos probando, porque los encontramos consumiendo ácaros. Este es un depredador que dentro de los neurópteros, dentro de las tres familias principales dentro del control biológico que les acabo de mencionar y que son muy utilizados, ellos son demasiado acarófagos. Se alimentan mucho de tetraníquidos, se alimentan de muchos ácaros considerados fitófagos, plagas, ¿sí?, dentro de los que se encuentran algunas especies como Tetranicus, Oligonicus. De hecho lo encontramos en un foquito de Oligonicus, que es otro tetraníquido que se encuentra en el embés y en el haz de las hojas, en estas plantas acá de Eugenia, en el Caballero de la Noche, y que normalmente le venimos haciendo el seguimiento desde hace unas semanas atrás con el ingeniero Mateo, ¿sí? Adicional, este es un depredador que por su hábito generalista también se alimenta de cochinilla, puede alimentarse de otras especies, según la literatura, de algunos áfidos también de otras familias de tisanópteros como mosca blanca y también de algunas especies de trips. Eso en cuanto a sus hábitos alimenticios. De igual manera, en cuanto a su ciclo biológico, de lo que hemos consultado, su fase total de huevo hasta adulto puede durar de 45 días o más, influenciado por las temperaturas. Y este es un depredador que de una u otra manera se adapta muchísimo a condiciones de frío, a condiciones invernales, ¿sí? El adulto tiene un hábito de que él es más activo cuando cae la noche, cuando cae el atardecer, ¿sí?, a diferencia quizás de
de otros de su familia, ¿no? Como en el caso de la crisopa verde y si no se mal, en la crisopa parda también pasa lo mismo. Cuanto a sus larvas, bueno, pasa por 3 instares larvales, son depredadoras. Hemos averiguado que en cuanto a áfidos pueden alimentarse casi que de 100 a 150 áfidos en todo su ciclo de vida. También hemos revisado de una u otra manera que en todo su ciclo, tanto de larva como en la fase adulta, puede alimentarse entre 1000 a 1500 ácaros, ¿sí? Referenciado más que todo con Panonicus citri, ¿sí? Que es un ácaro fitófago que le da mucho a los cítricos. Entonces esa es como una nota bastante interesante a tener en cuenta con respecto a este depredador. Entonces, mencionando un poco de este simple una información muy breve sobre este depredador, tenemos 5 curiosidades a tener en cuenta con respecto a este depredador, ¿sí? Uno de ellos es lo que ya mencionamos. El primero, pues su hábito generalista en todos sus estados móviles, tanto inmaduros como en fase adulta, ¿sí? Que se alimenta de muchas plagas que normalmente nos puede servir inclusive como un referente posible para cultivos, sobre todo hortícolas y en frutales, ¿sí? Lo segundo es que de una u otra manera este es un depredador que tiene una fase de pupa y prepupa, ¿sí? Y su telilla, la telilla que normalmente evidenciamos en campo, y como lo pueden ver en el video a continuación, se encuentra sobre el haz de las hojas, encima. Y muchas veces lo podemos confundir fácilmente como, por ejemplo, alguna masa de huevos de arácnidos o de arañas que se encuentran en el campo de manera natural, ¿sí? La diferencia se calcula básicamente es como en su tamaño, y haciendo una observación previa con ayuda de una lupa podemos identificar que hay un croazancito como una pequeña prepupa que se convierte en pupa y posteriormente pues pasa a su fase de adulto. Normalmente en la fase de adulto, pues cuando emerge de la telilla, pues ya básicamente sale a hacer su cacería, a reproducirse y también pues alimentarse de las plagas que se encuentran alrededor de las plantas. Sí, lo está tejiendo, ahí se ve el rabo, vea. Sí. Ahí, vea, pues. Lo tercero es que este depredador normalmente, y si lo pudieron ver en los videos, en las larvas, tienen un parecido muy similar a los coccinélidos. Uno podía confundirlo fácilmente con una larva de una mariquita, lo que nos pasó a nosotros inicialmente. Sin embargo, pues haciendo un análisis exhaustivo, muchas tomas, nos dimos a la tarea y nos dimos de cuenta de que en efecto pues no era una mariquita. Se trataba de este neuróptero, del cual es muy poco conocido, ¿sí? Este neuróptero, esa larva, pues generalmente por su tamaño, pues uno no lo asocia como un neuróptero, como en el caso de una crisopa verde o una crisopa parda, que el tamaño de ellas es alargada, tiene unas pinzas pronunciadas en su aparato bucal y que normalmente parecen como un dragoncito, ¿no? En ese caso de este Conguencia, este Coniopterígido, ¿sí? Tiene esta forma muy particular, pero tiene como tal un sistema muy importante a tener en cuenta, y es que el adulto tiene un aparato bucal masticador y él mastica, él come, devora las plagas, mientras que la larva lo que hace es succionar. Ellos no mastican sino succionan, característico pues de normalmente las larvas de los neurópteros.
Hay como un ácaro por ahí. Eso como por esa parte. De cuarta opción tenemos de que, como bien se había mencionado, no debemos confundirlos con plagas, como por ejemplo la mosca blanca o algún tipo de polilla por su tamaño y por su sustancia cerosa que ella produce, porque de hecho es lo curioso de este neuróptero, a diferencia de una crisopa verde, por ejemplo. No solamente por su tamaño, sino también porque ellos tienen unas glándulas que secretan ese tipo de cera que de una u otra manera hará algún tipo de efecto, ya sea defensivo o ya sea por los hábitos o el comportamiento o el hábitat donde se desarrolla. Sí, entonces yo creo que eso es como algo característico a tener en cuenta con respecto a este depredador. Y como quinto lugar, es como bien les decía, nosotros aquí en campo revisando como tal en estos arbustos, en esta vegetación que se encuentra en esta finca de la Sabana de Bogotá, nos dimos de cuenta de que aparece muchísimo más, inclusive que en muchos estados o todas las fases de las crisopas verdes o las crisopas pardas que normalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Entonces es algo que normalmente no estamos habituados. Quería comentarles como tal este nuevo Pokémon. Espero que les haya gustado como tal este pequeño video, esta pequeña introducción acerca de enemigos naturales que aparecen normalmente en los cultivos o en periferia. ¿Sí? Déjenos sus likes, por favor, suscríbanse y nos comentan. Quiero en sus comentarios qué les pareció interesante esta información que les acabo de publicar. ¿Sí? Si conocían de este depredador de congüencia, o mejor dicho, de su nombre vulgar, de la crisopa de alas polvorientas. El nombre científico en su género es congüencia, pero el nombre vulgar, de acuerdo a lo que hemos estado investigando, es crisopa de alas polvorientas. Entonces, déjenos su información y con gusto estaremos resolviendo varias inquietudes y dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, acá curiosos, y estamos transmitiendo en las próximas semanas un nuevo vídeo con respecto a lo que vamos descubriendo. Y cuéntanos, ¿es importante tener cercas vivas? ¿Y debo erradicar estas plantas cerca de mis cultivos? Esperamos tus aportes en la barra de comentarios.